Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Qué mañana más fresca, qué mañana más sabrosa. Las características lluvias de nuestro generoso invierno que nos está tocando las puertas y que están siendo abiertas de pampa en pampa por nuestros productores felices por la siembra y por las condiciones propicias para garantizar más adelante una muy buena cosecha. Gracias por estar con nosotros a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Sintonícenos a las 8 de la noche a través de Canal 15 de televisión en nuestra señal Full HD. En este preciso instante puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live, en Twitter. Más tarde, de la comodidad de su oficina o de su hogar en la hora que usted así lo desee, hacerlo también desde nuestra plataforma en YouTube. O en horario vespertino, de 4 a 5 de la tarde en la poderosa señal de Radio 800. Quiero arrancar el programa de hoy extendiendo mi más sentida condolencia, indudablemente, a la gran mayoría del pueblo de Masaya. Se ha ido a partido, se ha adelantado al viaje, a ese viaje inexorable en el que en algún momento, más temprano o más tarde, vamos a tener que emprender todos. El viaje que ha emprendido Orlando Noguera, alcalde de Masaya. Para ese pueblo inmensamente laborioso, ese pueblo esforzado que recibió de manos de la administración de este alcalde gigantescas, visibles, importantísimas y estratégicas obras de progreso, mi más sentida condolencia para su familia, para sus hijos, para todos aquellos aliados que dentro del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional hoy están sintiendo la partida de este gran varón. Felicidades también en este programa a todos los médicos, a todas las enfermeras del país. Ellos son nuestros héroes. Ellos son quienes están sosteniendo una batalla perseverante para luchar contra esta pandemia que está afectando al mundo. Y a esos héroes, a esas heroínas, que involucra médicos, enfermeras, gente que trabaja desde el punto de vista del aseo, los laboratoristas, todo lo que comprende el sistema de salud, nuestras felicidades y nuestro reconocimiento. Porque uno lo escucha de toda la gente por donde uno anda. Privilegiar esa labor tan arriesgada que hacen los médicos respondiendo al juramento hipocrático que algún día hicieron. Y tenemos que ser condescendientes en ese sentido para nosotros también incorporarlos a esta lucha, porque esto no es un asunto solo del gobierno, solo del sistema de salud del país, de los médicos, de las enfermeras. Lo es también de nosotros. En varios sentidos. El primer sentido es que tengamos plena conciencia de lo que es la previsión. Usted use mascarilla. No ande por doquier sin mascarilla. Aquí tengo la mía. Únicamente no la uso en tanto esté haciendo aquí el programa, porque no me facilita necesariamente el poder conversar directamente con usted frente a frente, ni que usted me escuche con la claridad, la dicción que corresponde. Pero aquí está mi mascarilla. Y todos los momentos que pueda ser posible, ando pensando en lavarme las manos, en
echármele alcohol gel cuando tenga que hacerlo, en guardar la distancia de las personas, hasta de aquellas personas que vienen a este set para ser entrevistadas. A las personas a las que me encuentro en los supermercados, en las tiendas, por donde ande, o cubriendo alguna actividad periodística, la distancia prudente. Pero también 0 abrazos, 0 manos. Hay muchas formas en las que nos podemos expresar. No necesitamos recurrir al contacto físico. Así tenemos que vivir. Estamos inmersos en una cultura totalmente diferente, porque esta pandemia impone todos sus rigores y nos hace responsables de la vida nuestra y de la vida de los demás. No podemos pensar egoístamente. Tenemos, por el bienestar de nuestra familia, de nuestros seres queridos, entender que esto no respeta ni pelo, ni color, ni tamaño, ni peludos, ni a pelones, ni a gordos, ni a flacos, ni a jóvenes, ni a viejos, ni a niños, ni pubertos, ni a ricos, ni pobres, ni a gobernantes, ni a gobernados. Esta pandemia golpea parejo, golpea profundo, pero gracias a Dios, con los controles y la ofensiva que se ha hecho para poderla disminuir, yo estoy seguro que hoy, cuando el Ministerio de Salud, a través de las autoridades que correspondan, dé el informe semanal, hoy martes, vamos a darnos cuenta de la gran cantidad de gente que se está recuperando, gracias a esa tenacidad de nuestros héroes y de nuestras heroínas, que no son ahora nuestros azulitos, ahora son nuestros blanquitos en esta nueva etapa. Vamos a tener un programa hoy especial. Vamos a estar hablando muy profundamente sobre la situación que se vive en Estados Unidos. El pueblo norteamericano está lanzado a las calles. Hay una protesta generalizada por todos los estados de la Unión Americana. Hay conflictos que no solamente se quedan en el asesinato contra George Floyd, el símbolo actual de la lucha, de un asunto que va más allá de lo racial y que implica otros temas que vale la pena profundizarlos, pero de verdad. Quédese con nosotros, que me voy a nuestro acostumbrado comentario editorial. La antisolidaridad de la politiquería. Una cosa es hacer política y otra ser politiquero. La política es arte, es ciencia, es encontrar salidas a los tranques, soluciones a los problemas. Es ser tan pragmáticos como tener los pies bien puestos en la tierra, para no perder el norte. La politiquería es todo lo contrario, es amorfa, carece de sentido común, es una pared contra la que la gente buena estrella sus ilusiones, es cultivo de controversias, es un cachinflín que se dispara sin saber para dónde va y ante todo es miserablemente hipócrita. He vivido a lo largo de mi vida experiencias extraordinarias que me han llenado de satisfacciones y otras que me han quebrado la espina dorsal del encanto al extremo del desaliento total. Por decisiones que tomé desde muy joven o por los avatares
y circunstancias del destino, me he involucrado en tantas cosas en el campo de la política y de la politiquería que terminaron siendo la mejor universidad de mi vida, de mi existencia, porque me permitieron determinar con solo observar quién camina cristianamente en los zapatos de la nobleza y quién en los espinados caites del diablo. En la vida uno no nace aprendido, porque siempre vamos haciendo la ruta andando, y en ese caminar nunca dejamos de aprender. Por muy viejos que nos volvamos, pero de jóvenes, dependiendo de los nutrientes que hayamos sido capaces de absorber, de los valores con que formaron o nos formamos, creemos desde la nobleza ingenua de la sangre noble que nos será fácil conquistar el mundo, que todas las personas a las que nos acercamos o se nos acercan son buenas, y muchas veces, aunque de nosotros haya salido entregarnos por entero a una causa, a un ideal, no faltan aquellos que con pretensiones de líderes te utilizan. Aprovechándose de tu candidez, te manipulan como marioneta, te exaltan, te dicen que eres la mamacita de Tarzán, que sos el mejor, que no hay nadie como vos. Y todo ese bla bla, todo ese guiri guiri, para que sin chistar, uno creyendo en la franqueza de esos halagos, sucumba al verdadero interés de quien canta como sirena con la intención de embrujarte. Esta escena o pasaje, estoy seguro que no les ha pasado a pocos. Muchos lo sufrimos en carne propia. Sucede en todos los estamentos de la vida. Alguna vez alguien anduvo sobre esas brasas y terminó hecho papillas, porque la conclusión final es que fuiste traicionado por alguien que abusó de tu confianza, que te usó, que te fue desleal, que no correspondió a la franqueza con que te entregaste sentimentalmente en la empresa, o dentro del espíritu de un ideal, o de una lucha compartida por el interés nacional, que finalizó con una puñalada trapera en la espalda. Por saber de todo eso, puedo hablar con propiedad del tema. En este oficio del periodismo, desde muchísimo antes de comenzar a ejercerlo hace 38 años, porque nací, me crié y viví entre periodistas. Escuchaba a grandes señores que llegaban a mi casa, que me antecedieron en este apostolado, y los oí hablar de los cuchillos largos de sus tiempos, y escuchar en esas ruedas bohémicas e intelectuales los nombres de los politiqueros de turno que los afectaban, y que ahora que hago el repaso a la vuelta del tiempo, son los mismos de hoy en sus miserias humanas. Esos grandes del periodismo de los que hablo, a pesar que no padecían las limitaciones de los periodistas de hoy, pues eran otras circunstancias, porque para empezar eran pocos, pero espesos.
compartían cómo la politiquería de sus tiempos los usaba para que proyectasen la imagen o el interés de personas o grupos y al final terminaban sintiéndose utilizados o en el peor de los casos traicionados porque aquel a quien por simpatías o supuesta amistad habían servido, después de haberlos utilizados, los escupían como bagazos. Siempre he dicho que mi origen es liberal y sigo siendo liberal. Y desde el 25 de abril de 1990 hasta el 10 de enero de 2007, que concluyeron 3 administraciones supuestamente demócratas, me relacioné con mucha gente que se disfrazaron de libertadores y salvadores de la patria. Las mismas que compondrían el mundo que Nicaragua vivía. Un discurso que me atrajo, porque para mí la esperanza del progreso y del desarrollo que siempre quise para mi país fue siempre lo fundamental y sigue siendo lo fundamental. Y en ese afán vi que Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y el infame e ingrato de Enrique Bolaños Geyer se fueron para nunca más volver, pero sin pena ni gloria, con más reclamos que promesas cumplidas, y en medio de las más tenebrosas historias de corrupción jamás conocidas en la vida pública nacional. Hay muchas cosas conocidas de esos tiempos. Me acuerdo cómo muchos que llegaron a los ministerios, a los entes autónomos, a las curules parlamentarias y a las alcaldías a tomar posesión de sus nuevos cargos, cargos jamás soñados, inmerecidos porque nunca lucharon por ellos. Algunos, gran cantidad, fueron paracaidistas, que valían hasta $10,000 de salarios mensuales y que ocuparon inicialmente hasta con camisas prestadas. Resultaron para esos que se presentaron a sus elegantes oficinas con las bolsas volteadas, mostrando que entraban pobres, lo que al final les resultó el gordo, no de la lotería, sino el gordo de la vida. Porque muchos, cuando salieron, se fueron cargando costales de oro, ya no por los jugosos salarios, ya eran lo de menos, sino por lo que adicionalmente robaron y a manos llenas. Mi periodismo en esos tiempos creía estar apoyando sinceramente la causa de la democracia. Pero esa democracia solo era para los oportunistas, para los que yo había servido de escalera, para que llegaran a enriquecerse. ¿Y saben qué? Y lo paradójico es que cuando los buscaba para pedirles un favor u ofrecerles servicios publicitarios, nunca estuvieron. Pero eso sí, cuando me miraban en las conferencias de prensa o en las recepciones, cuando andaban con su botella de whisky entre pecho y espalda, me sobaban el lomo. Me decían que yo sí los tenía bien puestos
que me rendían el charro mientras yo pasaba dificultades de salud. No tenía con qué pagar el alquiler de la casa, pues es la fecha y no tengo una propia. No podía componer la carcacha que andaba. Tenía problemas para llevar el pan nuestro de cada día al hogar. Y así otras limitaciones que contrastaban con la politiquería de aquellos que nos usaban a los periodistas para el interés de sus ansias de poder y al final no te volvieron a ver. Digo esto porque en este contexto del coronavirus, esa misma politiquería la estoy viendo en el abandono a otros periodistas por parte de miserias humanas que se dicen salvadores de la patria. Pero en realidad son salvadores únicamente de sus propios intereses, de su propio círculo, donde el hombre o mujer de prensa es solo una marioneta en las garras de los Vivianes. Aparte política y aparte ideología. Sentí mucho la muerte de Gustavo Bermúdez, a quien yo llevé a Radio Corporación como mi comercialista. Cuando en esa emisora tuve la versión vespertina del radioperiódico El Momento, pues no vi detrás de su cortejo fúnebre, aunque sea de larguito, y menos donde fue sepultado, a ninguno de esos falsos líderes de la democracia, a los que todos los días entrevistaba, como igual sucedió antes con el caso del también apreciado Ramiro Silva. Y apostaría no estar equivocado si afirmo que los dueños de la Q20 de Ciudad Jardín, a estas alturas, ni un peso le han dado a sus viudas para que al menos solucionen en los primeros meses de soledad y abandono. Me es lastimero que Emiliano Chamorro, quien trabajó 25 años en el partido de papel de la Carretera Norte, por no querer atenderse en un hospital público, que aquí son los mejores, ya esa es su decisión, haya tenido que recurrir a la caridad pública para que fuese tratado en un hospital privado. En su caso, nadie en la prensa ni en la Fundación Violeta Barrios Chamorro fue capaz de decir: yo asumo los gastos, yo pago la factura, yo te salvo la vida. De la misma manera da pena ajena que los salvadores de la patria en el COSEP y otras ONGs que se creen partidos políticos hayan permitido que Álvaro Navarro, quien gracias a Dios se recupera, haya ido a parar al Hospital Monte España, después de hablar peste de ese centro de salud desde su plataforma Artículo 66. Para los periodistas que tengan ojos, que vean, y los que tengan oídos, que oigan,
y pongan los pies sobre la tierra. No les digo que renuncien a lo que crean son sus legítimas ideas, sino que observen a quienes los utilizan, a quienes únicamente los ven como un medio para alcanzar las cuotas de poder con las que sueñan. Los periodistas debemos tener dignidad, darnos a respetar. Podemos estar en una u otra acera, podemos compartir ideas y proyectos con personas o grupos, pero de lo que debemos estar convencidos es si realmente estamos en sintonía de trabajo y propósito con aquel o con aquellos que, como nosotros, quieren trabajar por el bien común. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me voy a un necesario cambio comercial, pero a nuestro retorno hablamos a profundidad sobre la situación inédita que vive Estados Unidos. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Antes de entrar en materia, permítanme agradecer a los colegas de Visión Sandinista por el envío de la última edición de esta revista que contiene importantísimos datos. Hay mucha información que compartir y que leer en esta revista. Muchísimas gracias y éxito, muchachos. Yo no sé si sea nuestra generación la que hoy pueda tener ese inmenso privilegio de contemplar la caída del imperio norteamericano, o si esta situación de protesta generalizada en la Unión Americana se va a quedar en un contexto eminentemente racial, desprendido del asesinato del afrodescendiente George Floyd, ahorcado, asfixiado, la última autopsia realizada a este emblemático personaje que ahora es la bandera de lucha de lo que Donald Trump considera el antifa, los antifascistas, por algo le llamará así Donald Trump, vaya a quedar reducida solo a ese aspecto. Pero lo cierto es que estamos siendo testigos de una inédita reacción por parte del pueblo norteamericano extendido a todo su territorio. Ayer hablábamos que eran 26 ciudades. Hoy estamos hablando de casi la totalidad, no solo de sus estados, sino que fuera de sus fronteras. En Italia, en Canadá, supimos de reacciones respecto a todo esto que está pasando en los Estados Unidos. Y escuchamos también furibundas, lógicas y acertadas reacciones de la vocera del gobierno ruso, decir que Estados Unidos perdió toda autoridad para hablar de los derechos humanos a cualquier persona en este planeta. Pero las protestas por lo que está pasando y que hizo reaccionar a la comunidad negra, a la que se unieron también todas las otras razas, incluidas la raza blanca, en desprecio por la actitud policial que se ha lanzado incluso contra pobres ancianos, vapuleando, reprimiendo increíblemente
Un escenario que jamás pensó Estados Unidos podía llegarle a suceder. Pues bien, a partir de este domingo, las protestas se radicalizaron. Algunas violentas que fueron estimuladas por la represión policial y generaron una reacción furibunda de quienes marchaban pacíficamente demandando un verdadero castigo, no solo para el policía que le puso la rodilla a George Floyd, sino para los otros 3 policías y para el caso del policía que asesinó a George Floyd, al que le quisieron tipificar el delito como homicidio en 3er grado. Demanda la comunidad, la ciudadanía, el pueblo norteamericano que se cambie eso y se le tipifique como asesinato. De hecho, la autopsia privada hecha a George Floyd, además de la que le hizo el centro clínico donde llegó muerto, manifiesta que murió finalmente víctima de un infarto por el sometimiento que el policía hizo de su humanidad. Y eso ya cambia las cosas. Pero toda esta situación que desembocó ayer en una represión impresionante comenzó cuando la Casa Blanca se apagó. Pareciese el título de una película de la vida real, cuando la Casa Blanca se apagó. Fue tal la cantidad de gente que fue a protestar frente a las barbas de Donald Trump, que el presidente de los Estados Unidos tuvo que ser resguardado en los sótanos, en el subterráneo de la Casa Blanca, y la Casa Blanca apagada totalmente. Nunca había sucedido. Y con este video quiero empezar este reportaje, este programa a fondo sobre lo que está pasando en los Estados Unidos. Donald Trump resguardado en el búnker tras las protestas por el asesinato de George Floyd. Sí, las cosas que arden en los Estados Unidos, y vamos precisamente hasta la capital, Washington, D.C., con el corresponsal de Noticieros Televisa, Ariel Moutazos. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo van las cosas por allá? Daniel, buenos días. Washington, D.C. pasó una noche terrible, una de las peores noches en tiempos recientes, con toque de queda por primera vez desde hace muchos años. Y el toque de queda sirvió de poco porque hasta eso de las 4 de la mañana los manifestantes seguían irrumpiendo en distintas tiendas y quemando automóviles. La iglesia de St. John's, que es histórica, del 4º presidente de Estados Unidos hasta la fecha, todos han asistido a servicios religiosos ahí. La iglesia de St. John's registró un fuego en el sótano que afortunadamente pudo ser controlado por los bomberos y las autoridades de Washington. Y hablando de autoridades, aquí ya no solamente la policía y el servicio secreto han estado conteniendo las manifestaciones, sino que además se agregó la Guardia Nacional y, por si fuera poco, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos estaba también en las calles tratando de contener la DEA. El presidente Donald Trump tuiteó relativamente poco ayer en la mañana y empezó a mediodía, culpó a los medios de comunicación de sembrar el odio y la división. Dijo que iba a nombrar o a designar como organización terrorista a Antifa, que es esta organización de extrema izquierda antifascista que ha estado presente en la vida política de Estados Unidos desde hace algún tiempo. No, los especialistas dicen que muy probablemente no pueda designarla terrorista porque es una organización interna de Estados Unidos, pero él ha decidido que así lo va a hacer. Vamos a ver si lo logra. Y en estos momentos la situación ya está en relativa calma después de los disturbios de anoche. Daniel. Oye, rapidísimo, Ariel, lo que publicó el New York Times ayer, al presidente Donald Trump se lo tuvieron que llevar al búnker de seguridad el viernes por la noche durante las protestas. Sí, el viernes por la noche, que fueron las primeras protestas realmente importantes en Washington,
El presidente Donald Trump, a eso de las 8 de la noche más o menos, fue llevado a un búnker subterráneo en la Casa Blanca, que es el mismo búnker a donde fue llevado George W. Bush Dick Cheney, mientras George W. Bush sobrevolaba en el Air Force One. Dick Cheney fue llevado a ese búnker, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, durante los atentados del 11 de septiembre. De manera no oficial, otros presidentes han sido llevados en distintos momentos, pero es la primera vez que sepamos que el presidente Donald Trump fue llevado a ese búnker. Reveló el New York Times, estuvo ahí por espacio de 1 hora la noche del viernes. Bueno, interesante. Gracias, Ariel. Saludos hasta Washington. Cuídense mucho. Vámonos ahora. Vamos a continuar hablando de estos temas alrededor de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Pero antes tengo que hacer necesariamente esta breve pausa comercial. Quédese con nosotros. La situación en los Estados Unidos son el resultado de muchos factores y no necesariamente solo se circunscriben al detonante que resultó ser el asesinato del afrodescendiente George Floyd. Hay otras situaciones. Hay cualquier cantidad, millones de desempleados en los Estados Unidos por una situación que viene a agravar la pandemia en ese país. Hay una situación económica en los Estados Unidos supuestamente gerenciado por un gran empresario que ha sido exitoso para él mismo, pero no desde la administración pública. Y por si fuera poco albarda sobre aparejo, este presidente de los Estados Unidos, en un acto de soberbia, en vez de tratar de unir a la nación a través de un discurso de esperanza, de fe y de paz, más bien lo que ha hecho es estimular la violencia, trasladar a los policías que creen en el concepto ario del fascista que está como inquilino actualmente en la Casa Blanca, el hacer de la violencia el uso más inmediato para reducir a quienes con toda lógica y con mucha desesperación protestan por lo que están viviendo. Y esto que vamos a ver a continuación son las imágenes vivas de escenas que no son de las películas promovidas por el séptimo arte, donde los Estados Unidos son siempre los campeones. Es la protesta de un pueblo que está desesperado. Las protestas en los Estados Unidos. Viva. Así fue la cuarta jornada de protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Miles de personas salieron a las calles para exigir justicia frente a la muerte de George Floyd, afroamericano que falleció el pasado lunes en medio de un abuso policial. Fueron cientos, miles las pancartas contra el abuso policial, otras con el Black Lives Matter, la vida de los negros importan. Otras de ellas con el nombre de George Floyd, que a estas alturas es más bien una consigna, una que retumbó en las calles de Estados Unidos. George Floyd. George Floyd. George Floyd. En Minnesota, el epicentro de las protestas, se ignoró por completo el toque de queda, pese a los 500 efectivos desplegados en el lugar para restablecer el orden. El fuego se tomó por cuarta jornada distintos puntos de la ciudad, donde hubo saqueos, destrozos y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. El gobernador del estado de Minnesota anunció la movilización total de la Guardia Nacional con 1.000 efectivos adicionales en protestas que, según él, han propagado el caos. No se trata de la muerte de George, no se trata de inequidades que eran reales. Esto se trata del caos que se ha causado.
Abuso policial que estremece a los Estados Unidos con manifestaciones en todo el país y con una violencia desatada, dejando la noche de este viernes 2 fallecidos, un joven de 19 años baleado en Detroit y un agente federal en Oakland, California. En Atlanta se registraron barricadas y destrozos a las afueras de la sede de la cadena CNN, luego de disputas entre manifestantes y policías. La capital estadounidense no quedó exenta de la furia, a las afueras de la Casa Blanca, donde manifestantes detuvieron el tránsito y más tarde se registraron choques con agentes del servicio secreto. Momentos antes, en Nueva York, cientos de personas se manifestaron por la muerte de Floyd y por otros afroamericanos como Eric Garner, quien en 2014 murió a manos de la policía. Este viernes fue su madre quien exigió justicia. No nos quedaremos sentados mientras matan a nuestra gente. Vienen a nuestros vecindarios, brutalizan, aterrorizan, nos asesinan y luego es barrido debajo de la alfombra. La indignación tras la muerte de George Floyd traspasó las fronteras de Estados Unidos con manifestaciones en Londres y Canadá, incluso en Alemania. La cara de Floyd quedó impresa en Berlín. Este sábado el propio fiscal general de Estados Unidos aseguró que son grupos radicales y agitadores quienes se han aprovechado de esta tragedia para aplicar la violencia. Dichos en línea con el presidente Donald Trump, quien dijo que la memoria de George Floyd está siendo deshonrada. Desafortunadamente, con los disturbios que están ocurriendo en muchas de nuestras ciudades en todo el país, las voces de protesta pacífica están siendo secuestradas por elementos radicales violentos. La memoria de George Floyd está siendo deshonrada por amotinadores, saqueadores y anarquistas. La violencia y el vandalismo está liderado por Antifa y otros grupos radicales de izquierda que están aterrorizando a inocentes. Este sábado, cientos de estadounidenses volvieron a las calles en una quinta jornada de protestas, porque independiente del color de la piel y del sexo, son miles los estadounidenses quienes exigen justicia por George Floyd y quienes también fueron víctimas del abuso policial. Contra toda esta barbarie, miles de ciudadanos se fueron a apostar en los muros, en las rejas, en las verjas, como le quieran llamar, de la Casa Blanca. La Casa Blanca que desde la política exterior norteamericana ha pretendido ser vendida como el centro y paradigma de la democracia. Pero desde la Casa Blanca se ordenó una dispersión de esos miles de gente que estaban protestando, que quiero compartir con ustedes estas imágenes porque fue una orden directa de Donald Trump a fin de que le abrieran el camino para que ayer pudiese andar hacia la iglesia St. John's, que fue vandalizada horas antes, y desde ahí con la Biblia en mano advertir a todos los estados y sus gobernadores que lanzaría contra los protestantes y los manifestantes al ejército de los Estados Unidos. Y en esa protesta que fue dispersa a través de la represión, se involucraron ya no solamente la policía de los Estados Unidos, sino que la Guardia Nacional, el FBI, la policía distrital o municipal y otros elementos de seguridad que reprimieron a la gente. Aquí la dispersión de la protesta en la Casa Blanca. Todos los detalles de estas protestas que a esta hora van subiendo de intensidad por quinto día consecutivo, con nuestros reporteros desplazados de costa a costa. Y nos vamos directamente con Cristina Londoño, está en Washington, D.C. El presidente Trump está a punto de hablar. Cristina, adelante. José, aquí estamos frente a la Casa Blanca, ya empezamos a sentir los gases lacrimógenos.
está la policía, hay manifestantes, los puedes ver, están arrodillados, les están pidiendo que por favor no disparen, pero vienen a desalojar la zona. La alcaldesa decretó toque de queda a partir de las 7 de la noche. Entonces esta gente parece que no tiene ninguna intención de irse de aquí, pero definitivamente la policía, los vemos ahí, los antimotines ya están a punto de empezar a desalojar. Perdón, ya hemos visto pasar personas con la cara mojada con leche, que es lo que usan cuando les tiran gases lacrimógenos. Y hay gran expectativa. No sé si aquí estén conscientes de que el presidente está a punto de hablar o no, pero no tienen ninguna intención de moverse. Ahí llega la policía montada, ya están empezando a tirar botellas y la situación, la verdad, está tensa y como te digo, la sensación de que vienen los gases es evidente, ya nos está empezando a picar la garganta en este momento, José. Como tú decías, la alcaldesa de Washington, D.C., las autoridades habían puesto un toque de queda para las 7 de la noche. En otras palabras, todavía como en 24 o 25 minutos, pero están ya comenzando a desalojar a la gente. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí estamos oyendo. Esos son los estallidos, José. Esa es la manera en que empiezan a desalojar a la gente. Son bombas de goma las que están tirando en este momento. Están tirando bombas de goma. Vienen las autoridades y nos están empujando. Aquí tenemos que irnos moviendo poco a poco. Cristina, no hagas absolutamente nada que no sea protegerte a ti y a tu equipo de Noticias Telemundo en estos momentos. Vamos con Cristina. Vamos con Cristina. Pongan las imágenes. Estamos tratando de salir de acá. Cristina, ¿estas son balas de humo? ¿Son balas de gas lacrimógeno? Estamos ahogados, totalmente ahogados. Gases lacrimógenos. Son gases lacrimógenos, tenemos la garganta ardiendo, los ojos, la movilización, ahí tienes. Cristina, estamos hablando de que estás literalmente casi a una manzana, media manzana de la Casa Blanca. Ese es el Parque Lafayette a la izquierda de la televisión, ahí donde están los policías. Ese es el Parque Lafayette y detrás de ese parque está la Casa Blanca de los Estados Unidos. Ahí estamos. Me acaban de dar un perdigonazo en el brazo. Hay gente llorando. Estas son imágenes en vivo de nuestra corresponsal. Acabo de sentir un perdigonazo en el brazo. No sé qué fue lo que me pegó. A mí me dieron aquí, ¿lo ves? También el equipo de Noticias Telemundo ha sido agredido, ha sido impactado con algún tipo de proyectil. Cristina, ¿tú me escuchas? Aquí la gente llora, está desesperada. Le están gritando a la policía que ellos estaban manifestándose totalmente en paz. Se le están acercando a los agentes y les gritan, yo estaba en paz. Mira, como ahí se puede ver esta mujer, la puedes ver, Edwin, ahí. Le dice, estábamos en paz, nosotros no estábamos atacando a nadie. Muchos están llorando, no se puede respirar, estamos con la garganta de verdad que ardiendo. ¿Tú ves lo que me dieron aquí? Edwin, mi camarógrafo, tiene una herida en el brazo. No sabemos qué es. Y ahora otra vez empezamos a correr porque viene otra vez la policía montada.
La verdad que estos estallidos intimidan los estallidos. Para eso precisamente esto es parte de una reacción de la policía intensa, feroz. Como ustedes pueden ver ahí, también otros oficiales de la policía con lo que parece ser o escopetas de perdigones o de balas de goma. También, sin lugar a dudas, tienen efectivos de policía. Cristina, si nos escuchas, continúa. Mira. En este momento están apuntándonos. No creo que vayan a disparar, pero de verdad que asusta verlos así de esa manera. Mientras los manifestantes, como los pueden ver aquí atrás, vamos a los manifestantes, tienen las manos arriba. Están diciendo, por favor, no disparen. Pero claramente esta gente no está acatando la orden de desalojar la calle. Estamos solamente a 20 minutos de que entre en vigor un toque de queda aquí en Washington. El presidente, sabemos por una llamada que tuvo hoy con los gobernadores, que le estaba pidiendo mano dura contra esta gente. Les había exigido que no los permitieran tomarse las calles, que controlaran la situación. Y ahí vemos a la policía militarizada, también vimos a la policía montada viniéndose hacia los manifestantes. Hemos visto gente que sale de aquí llorando, que se ha ido llorando por los gases son muy fuertes y se echan leche en la cara en el momento en que sienten que los están atacando. Parece película, no, es la vida real. Está sucediendo en Washington, está sucediendo en la casi totalidad de los 52 estados de la Unión Americana. Está sucediendo en la capital de la democracia en el planeta. Todos sabemos que en esta etapa de las protestas raciales empezó con la muerte, con el asesinato de George Floyd. Sabemos cómo, pero la autopsia ahora revela el porqué. Corre video y con esto me despido. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Pues el corazón de esta protesta, hoy la familia de George Floyd hizo un emocionado llamado de paz justo en el lugar donde lo mataron. Edgar Muñoz está en ese punto. Edgar, esta tarde se conocieron los resultados de varias autopsias que pueden calentar aún más los ánimos. Es correcto, José. Por ahora todo está tranquilo, pero no tarda, como tú dices, caldearse los ánimos. Y hay mucha gente, pero hay que decirlo, esa gente tuvo la razón desde un principio. La muerte de George Floyd hace una semana se trató de un asesinato. Yo lo confirma la autopsia oficial, donde dice que murió George Floyd por la sujeción en el cuello y que le provocó un paro cardíaco. Y murió justamente ahí, en ese lugar, por la rodilla de un policía sujetándolo en el suelo. Terrence Floyd desvanece y rompe en llanto al llegar al lugar donde fue sometido su hermano con la pierna en el cuello de un policía en Minneapolis que le provocaría la muerte. Apoyado en los hombros de amigos cercanos y ante una nube de reporteros, Terrence se hincó hasta sentarse en el suelo, donde está pintada la silueta de su hermano con la leyenda "No puedo respirar", y gritó al cielo de dolor. Entiendo que estés molesto, dijo Terrence ante la multitud, y con la imagen de su hermano en el cubrebocas señaló que los disturbios civiles y la destrucción no lo traerán de regreso. Justo en el momento en que Terrence Floyd se acerca con el memorial para darle tributo a su hermano, la gente se solidariza empuñando su mano, no solamente en muestra de dolor, sino pidiendo justicia. La autopsia independiente encargada por la familia concluye que Floyd murió de asfixia y que ahora coincide con el resultado del servicio médico forense oficial. Murió por la presión sostenida sobre su cuello y espalda. Esto calienta los ánimos entre los manifestantes. Lo que pasó ese día era una cosa tan horrible que si alguien no está acá, no anda peleando para los derechos humanos de la gente. En el memorial de George Floyd estaban las jóvenes Carmen y Erika, quienes ayer protestaban cuando un camión con gasolina de milagro no mató a nadie al meterse a alta velocidad y sobre la masa de manifestantes. Aún así dicen
que van a seguir en las protestas. Yo voy a seguir porque el racismo no para aquí, porque aunque haya justicia y que ojalá que sí arresten a las 4 personas. Que los carguen y que los pongan en cárcel. Más de 4.000 arrestados lleva la policía en todo el país por las protestas y disturbios, mientras que solo uno de los 4 policías de Minneapolis se le ha fincado cargos. La familia de George Floyd pide la detención de los otros implicados y la cárcel. En Minneapolis, Minnesota, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Detalles del momento.